Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Mujer a Tres Tiempos. Hoy me toca a mí dar la bienvenida. Qué privilegio, señores. Y me toca a mí porque estábamos conversando, Ángela y yo, antes de empezar, que queríamos hablar, ya que estamos en época de elecciones, tuvimos recientemente unas, nos faltan todavía otras, que queríamos hablar retomando un asilo viví, porque este es un programa democrático donde siempre aprovechamos, siempre que vienen invitados, y somos flexibles y nos adaptamos a los invitados, pero igualmente también nos adaptamos al público, y ustedes siempre han pedido y les ha gustado Asilo Viví, y hoy volvemos, Ángela, con un Asilo Viví. Óyeme eso. Ay, Dios santísimo, me agarró fuera de base. Qué muchachita más terrible. Mire, ¿qué tú quieres que yo te diga si lo viví como yo he vivido las elecciones? Claro, porque nosotros porque empezamos... yo he pasado más elecciones que tú. Bueno, lo primero es que empezamos a votar en épocas diferentes. Sí, un poco diferentes. Entonces, cuéntame tus experiencias en las elecciones. Cuando tú empezaste, vamos a empezar por tu primera experiencia votando. Mi primera experiencia votando, o sea, cuando cumplí 18 años, recuerdo que fue aquí en Santo Domingo. ¿Pero tú eres de Santiago? ¿Por qué? Porque ya cuando yo terminé el colegio, 16, 17 años, y vine a la universidad a estudiar aquí. Entonces ya yo tenía residencia aquí. Entonces yo debía votar aquí. Y a diferencia de mucha gente, hiciste el cambio desde que te mudaste, porque hay gente que nunca cambian y cuando toca votar se tienen que ir. Sí, lo que pasó fue, Carmen, que cuando yo llegué aquí hubo un tránsito muy interesante. En esa época, ¿verdad? Y siendo de Santiago, el rol de las hembras era muy diferente. Estábamos más enfocados en el aspecto físico, en la preparación para convertirnos en esposas y madres de familia, más que en profesionales, o si era una profesión que te pudiera servir en tu rol del hogar o de esposa, que el de una ciudadana. Sin embargo, a mí me tocó pues entrar me tocó un cuñado muy especial porque fue él, y también creo que mi hermano influyó mucho en eso, en que mi formación fue diferente. Y desde ese momento pues me invitaron a participar en un grupo de jóvenes comenzando, que dirigía un sacerdote jesuita, donde nos enseñaban la responsabilidad social que debíamos tener los jóvenes y la importancia de involucrarnos y participar en temas políticos. Entonces, aunque era cristiano católico y estudiábamos la Biblia, pero también tuvimos la oportunidad de conocer los diferentes sistemas políticos y de gobierno. Entonces, el tener por primera vez el privilegio de elegir, de votar, era algo que no podíamos perdernos. Ok, y entonces, ¿cómo fue esa primera experiencia? Cuando tú votaste esa primera vez, ¿cómo eran las votaciones? Mira, muy diferente a las que son ahora. Eran tensas. En ese momento hubo un cambio de el gobierno de Balaguer a Jorge Blanco. Ay, me están calculando. Ay, yo te iba a decir, te clavaste el cuchillo. Estábamos al inicio de los 80.
Y era un cambio de aquel partido y aquel sistema de gobierno que con el tiempo quizás todos podemos entender, o yo lo he entendido y creo que mucha gente, que quizás no habían otras formas de hacerlo al salir de una dictadura. Está todavía muy reciente el tema de la dictadura y había mucha aprensión. Habían muchos problemas, no era tan fácil, pero quizás en mi recuerdo fue como el primer ejercicio totalmente democrático, donde la gente se supone que fue a votar de una manera muy libre y diferente, por un cambio muy, muy fuerte, muy grande. ¿Y había mucha abstinencia o mucha gente fue a mucha votar? Abstención. Abstención. Mira, sí que no lo recuerdo, pero creo que sí, que fue un movimiento ese de apoyo a Salvador Jorge Blanco muy, muy, muy grande. Fue un movimiento muy fuerte y de hecho poder sustituir al presidente Balaguer en ese momento fue muy significativo, recuerdo, para todo el pueblo. ¿Y cómo era en ese momento la forma de votación? A mí, por ejemplo, cuando me tocó la primera, las mujeres votaban en un horario y los hombres votaban en otro. Y habían filas diferentes. Y era cerrado. O sea, había que hacer la fila para que te quitaran la cédula. Tú entrabas al recinto, llegaba un momento en el que cerraban y después que cerraban era que entonces tú empezabas a votar. Ok. Carmen, yo esos detalles no me los sé muy bien. Yo sé que fue en escuela nueva y yo sé que tú estabas muy emocionada, pero detalles como eso. Pero sí, recuerdo que fue un tema como muy tenso, pero a la vez con mucha carga emocional, muy emotivo, por ser la primera vez que ejercía el voto. Yo creo que en la medida que ha pasado el tiempo, ya las cosas son más organizadas, sí. Hay los resultados se conocen mucho más rápido. Claro. Tú no tienes el miedo de los conflictos que se sucedían en las mesas electorales y en los recintos electorales. Y aunque mira lo que decías al inicio, mira el nivel de abstención de ahora, pero también hay modalidades, ¿ves? O sea, sí. Que yo recuerdo es la primera vez que se votan de manera independiente para el voto municipal. Antes no recuerdo si es la primera vez, pero sí, normalmente el municipal como que nadie como que le daba mente a eso. Le dan menos importancia. O sea, siempre estaban muy centrados al presidente, a lo presidencial y a los senadores, los diputados. Sí, y que eso eran los partidos creo que arrastraban. No tengo mucho conocimiento de lo que es el funcionamiento en el sistema electoral, de manera que te pueda opinar, sino lo que es mi recuerdo de lo que ha sido mi experiencia. O sea, ir ahora y tú ver que en minutos tú puedes ejercer el voto, es algo muy diferente. Aquellas filas kilométricas y aquel temor es algo seguro, es algo tranquilo. Y mira, hay datos sumamente interesantes en estas últimas, las elecciones que acaban de pasar, pero que los analistas, pues, depende de sus concepciones, pero también pueden interpretar. Yo creo que hemos crecido, que nos falta mucho por crecer, pero que hemos crecido mucho en ese sentido. Sí, bueno, en un programa reciente tuvimos a una de las jóvenes que ganó como regidora y comentábamos que qué bueno que yo como joven me sentí como esperanzada de que hay muchos jóvenes que están ahora como regidores y que están como subiendo, que se están interesando en la política, que antes como que no había tanta gente joven involucrándose. Bueno, eso tiene, o sea, como todo en la vida, ¿verdad que sí? Son curvas, ¿verdad? Y yo pensaba eso hoy día, realmente es la primera vez, porque me agrada sobre todo en el tipo de los muchachos con una educación de una clase social de ámbitos
diferentes están participando e interesándose en la política. Lo hemos visto, por ejemplo, como la regiduría. O sea, ¿quién pensaba en lo que era un regidor? O sea, creo que pronto tendremos algunas candidatas a regidoras o regidoras actuales que nos puedan contar sobre su experiencia. Pero la función de un regidor es algo que para mí era novedoso, porque vuelvo y te repito, uno se centraba sobre todo en la elección del presidente y vicepresidente. Sí, sí, y o sea, los puestos como que siempre era el síndico, el senador, el diputado, vicepresidente y ya. En tu generación. En la mía yo solamente recuerdo el presidente. El DH. O sea, si tú, me pongo a pensar como los vicepresidentes, sí, eran gente como muy confiable, muy buena gente, muy de confianza del presidente, pero no tenían ni siquiera las grandes funciones, o sea, como que estaban ahí para sustituir en el momento en que fuera necesario el presidente. Sin embargo, hemos visto que desde que creo que comenzó con doña Milagro, a darle funciones fuera de la puramente vicepresidenciales, que supone que solamente sustituir al presidente cuando fuera necesario, sí tienen funciones, ejercen funciones dentro del tren gubernamental, el administrativo. O sea, doña Milagro fue ministro o secretaria, que era en esa época, entiendo, si mal no recuerdo, de educación. Y hoy día tenemos una vicepresidenta totalmente diferente. O sea, una mujer que con una imagen y con un ejercicio en diferentes ámbitos que a veces yo me pregunto, óyeme, ¿cómo lo hace? Tiene que estar muy organizada porque tiene una participación muy diversa en diferentes sectores del gobierno. Sí. Bueno, yo creo que hemos hecho una buena introducción para los próximos temas y un buen recuento de nuestras experiencias. Sí. Esperamos que las próximas votaciones de mayo sean interesantes, pero sobre todo que dejen ver el sentir del pueblo. Sí, y que ese privilegio que tenemos no lo ejerzamos con conciencia, que podamos valorarlo tal como es, que como hay, no nos dejemos pues seducir por cosas que no valen tanto como el poder que tienes en ese momento de elegir quién va a conducir los destinos del país. Eso Así creo. es. Maravilloso. Bueno, jóvenes, pues por aquí este programa sigue, así que no se vayan, que todavía queda mucho más en Mujer a Tres Tiempos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Y pues continuando con estos temas del momento, así que son los temas políticos, vamos a aprovechar y vamos a conversar un poquito sobre la participación de la mujer en la política.
Mira, eso es un tema muy interesante que a mí me ha ocupado la mente durante mucho tiempo, Carmen, porque tú me has oído y la gente que me conoce ha oído que yo, o sea, hay un refrán que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Yo siempre he estado convencida toda la vida de que no hay una mujer, una gran mujer detrás de un hombre. O sea, lo primero es que vienen a través de una mujer. Entonces, la mujer está adelante, atrás, del lado derecho, del lado izquierdo, arriba y abajo. O sea, en todo el entorno. La mitad de la población son mujeres, ¿verdad? Y las mamás, o sea, la otra mitad, vienen de una mujer. ¿Ves? Entonces, ¿qué te digo? Desde hace tiempo hemos visto, por ejemplo, hay elecciones en las que pude calcular que la gran fuerza electoral la tienen las mujeres y los jóvenes. Ellos juntos pueden definir una elección. Y como hablábamos en el segmento anterior, es mucho lo que nos queda por transitar, porque hablábamos antes de iniciar que de los 192 países que tiene Naciones Unidas reconocidos, ¿cuántas mujeres son jefas de gobierno o presidentes? Ni el 10%. Y eso yo me pregunto, sin embargo, dentro del ejercicio del poder de las mujeres, en muchos de los casos se han visto mucho mejores resultados. Bueno, y de hecho, recientemente cuando hubo la pandemia, se vio que los países que mejor estaban respondiendo ante la situación que se estaba presentando eran los países que eran gobernados por mujeres. Y mira, eso fue así. Y mira, yo no creo en la lucha, sino en la complementariedad o la cooperación de unos y otros. Y vuelvo e insisto, creo que vamos caminando, pero a veces siento que de manera muy lenta. Sí. ¿Entiendes? O sea, que es poder tener una participación activa y que yo estoy añorando una mujer presidenta en República Dominicana, y lo he dicho, y no solamente como presidenta, sino en el reconocimiento que tengan públicamente de toma de decisiones que vienen muchas veces cimentadas en sus propios análisis. En que pasemos, como lo he dicho muchas veces, de las cuotas y los vínculos a los méritos. Que las mujeres pues ocupemos los lugares que nos corresponden y que merecemos por nuestra preparación, por nuestra capacidad de trabajo y de solución de problemas y de conflictos. Yo tengo fe en que sí, porque si tú te fijas en las conversaciones que hemos venido teniendo con todas estas mujeres que han venido al programa, realmente hay muchas mujeres muy preparadas que están dando ejemplo, que están demostrando las capacidades que tienen, que están demostrando que esa creencia que había de que no se puede poner una mujer en este puesto porque las mujeres se ausentan mucho, porque las mujeres quizá no pueden tomar esos lugares por razones que muchas veces ni sentido tenían, están demostrando que no es así, que muchas mujeres en altos puestos de verdad que dan resultados muy positivos, que muchas organizaciones hoy en día prefieren en algunos casos mujeres en esos puestos altos por el nivel de organización, por el nivel de compromiso, y son dirigiendo equipos, son muy productivas. Claro, el punto es llegar que el ser hombre o mujer no sea lo que pesa al momento de confiarte unas responsabilidades, sino tu capacidad. Tu capacidad, tu formación, tu nivel de compromiso. Exactamente, que no por ser mujer yo tenga que demostrarte que yo puedo. Sí, exacto. Y no, que no se convierta en una lucha. O sea, ese que ya hemos hablado mucho aquí,
que se implemente, que se arraigue y vivamos en una cultura de cooperación entre hombres y mujeres. Que no exista esa diferencia. Sí, porque una de las cosas que a mí siempre me ha dado curiosidad es que cuando hoy en día vemos que en la mayoría de las empresas se está enfocando mucho al tema del trabajo en equipo. Entonces, el trabajo en equipo, obviamente, lleva a una mayor productividad, porque no es lo mismo una cabeza que dos pensando, por poner un ejemplo. Entonces, cuando tú tienes esa variedad de que tienes hombres y mujeres trabajando juntos, señores, sabemos que las mujeres somos de un planeta y los hombres son de otro. Lo sabemos, pensamos diferente, analizamos las cosas diferente. Podemos estar oyendo exactamente la misma conversación y por ser mujer y tú hombre, se interpretan de una forma totalmente diferente. Entonces, igualmente viene al momento de trabajar. O sea, nosotras hablamos el idioma hombre, pero ellos no hablan el idioma mujer, según Meryl Streep. No, los dos tenemos nuestro propio idioma. Es la realidad. Entonces, cuando se trabaja en equipo y se tienen esas dos versiones juntas, o sea, unidas. Juntas, esas dos versiones. Óyeme, eso es increíble. Sí, no. Eso es increíble. No, es creíble. Lo que es impresionante. Es maravilloso lo que se puede hacer. Entonces, yo creo que vamos lento, caminando hacia allá, pero el llamado es a revisarnos nosotras mismas. Yo chequeaba, o sea, la opinión de las mujeres y sus limitaciones y recomendaciones al entrar en el ámbito político. Y es impresionante cómo somos nosotras mismas las que nos traicionamos, cómo nosotras mismas nos estancamos en estereotipos, no reconociendo cuáles son los puntos fuertes de nosotros mismos. En eso que nunca he estado de acuerdo. O sea, a mí me encanta ser mujer. Yo no quiero ser un hombre. No hay necesidad. O sea, yo me siento conforme con lo que soy. Entonces, no quiero ocupar ni desarrollar el rol, como dices tú, que tiene, porque no tiene sentido. Si cada quien tiene su fortaleza, es poder accionar desde mi fortaleza y desde lo que nos une. Exactamente. Y me impresionó mucho ver los enfoques que muchas mujeres de manera pública, o sea, estuve viendo las redes, YouTube, programas, y yo veo cómo es que piensan, hoy mismo veía uno, cómo le dan un peso tan grande a la apariencia física de una mujer al momento de desarrollar una labor política. ¿Ves? O sea, dedicar programas completos a hablar sobre la forma de vestir, como la forma de tú peinarte, para que pueda ganar el respeto de los demás. ¿Ves? Sin embargo, claro que no son todos los hombres, pero hay algunos hombres que ya un poco más evolucionados, se pudiera decir, cuando hablan de todas las fortalezas que tienen las mujeres, como tú dices, entonces son más benevolentes con nosotros. Si Tajira estuviera aquí, o cualquiera de las feministas me estuvieran matando, pero sí, eso fue lo que vi. ¿Cómo pueden ver la capacidad que tienen para ver fortalezas que desde la sensibilidad, desde la suavidad que tiene la mujer puede desarrollar y conseguir cosas? Es como decía el profesor de defensa personal, que la mayor arma de un ser humano la tiene la mujer, y es la seducción. Wow, qué profundo. ¿Verdad? O sea, yo puedo, como esa capacidad de poder utilizar la seducción, de utilizar la suavidad que tenemos sin dejar de ser firmes. Exactamente, sin dejar de ser firme. Ahí el detalle. Que te ablandamos y no te da, y ni cuenta te da. Y yo sé que es difícil porque yo lo he dicho, o sea, en 1000 veces, en mi caso, ser mujer blanca y chiquita dentro de un sector donde el machismo parece como una enfermedad endémica que crece y se fortalece,
no es fácil. Pero es poder reconocer sin violencia cuáles son mis fortalezas. ¿Cómo tú ves la participación de la mujer en República Dominicana, en la política? Mira, es interesante. Yo no recuerdo haber tenido, por lo menos en la capital, una alcaldesa. Tenemos una alcaldesa fuera de querer evaluar su trabajo o no, pero fue electa libremente y fue reelecta libremente. Entonces, si vamos a ver, vamos avanzando. Y lo que hablábamos en el segmento anterior, ya hemos tenido 3 mujeres vicepresidentas. Y cada vez, si te das cuenta, tenemos mayor representación congresional de mujeres. Y pretendemos aquí, en Mujer a Tres Tiempos, pues presentar y compartir las ideas de muchas de ellas, de las que aspiran, de las que ya se atreven a asumir esta responsabilidad. Ese compromiso. Ese compromiso, porque es un compromiso. Claro. Es un compromiso a ser la voz del pueblo. Sí. A velar por el bien común. Sí. Que hay muchos caminos por recorrer. Lo hay. En todo. Que hay mucha confusión y pensar que es una vía rápida y fácil de resolver situaciones personales, entrar en la política. Hay gente que pueden pensar así, pero también hay otros que se preparan y que realmente tienen un interés. Que los cantos de sirena no los conduzcan por otros caminos, ¿verdad? Sería lo que pudiéramos aspirar. ¿Cuánto tiempo nos quedará para que tengamos una mujer presidenta? ¿Están preparados el pueblo dominicano para una mujer presidenta? Yo creo que sí. O sea, ¿por qué tener miedo? Si te voy a decir a ti una cosa, ¿qué es lo que yo pienso? Antes habían mujeres que gobernaban mucho tiempo. María Estuardo, o sea, ¿qué tipo de mujer era Ana Caona? Por ejemplo, para no irnos muy lejos. Claro que no, sí. te fuiste lejos, sí. Sí, me fui lejos. Te fuiste lejos, pero te quedaste aquí. Pero digo, no muy lejos en el tiempo, pero no en el espacio. Sí que estamos preparados. Sí que, bueno, estamos preparados. Las mujeres estamos preparadas para gobernar. Esa era la pregunta. ¿Está el hombre preparado para dejar que una mujer gobierne? Bueno, pero mira, no. Porque hemos hablado en varias ocasiones de que, si bien es cierto que, como tú dices, hemos avanzado mucho, nuestro pueblo dominicano todavía es muy machista. Sí. Entonces, ¿realmente está el pueblo dominicano preparado para tener una mujer presidenta? Hay una primera vez. Si nos unimos, te estoy diciendo que nosotras podemos definir unas elecciones. Nosotras las mujeres podemos definir unas elecciones. Si creamos conciencia, si nos apoyamos, si dejamos de competir una con otra y nos unimos podemos lograr cosas increíbles o creíbles porque podemos verlas, pero impresionantes. Ahí quiero yo que lleguemos, quiero ver eso. Yo creo que sí, que yo espero que no nos falte mucho. Hoy día, en el ámbito privado, tuve muchas mujeres en el ámbito empresarial, pues dirigiendo empresas de manera muy exitosa. Entonces, y lo que te digo, o sea, es una pena que los grandes partidos no estén apoyando a una mujer en una candidatura presidencial. Sí. ¿Hacen falta más candidatas a las mujeres? Esa es otra pregunta. ¿Hace falta más mujeres empoderadas que se estén presentando como candidatas? ¿O realmente es que...? Es que es duro. Es que es duro. Yo te estoy diciendo.
Para el ejercicio de una función dentro del tren gubernamental no es fácil. Dentro de las mismas empresas no es fácil, pero no es imposible. Si nos preparamos, si creemos en nosotras mismas y si nos ayudamos, si nos apoyamos una con otra. Y nos unimos a esos hombres que ya han vencido de algún modo el machismo. En general, creo yo que pudieran, no tengo unos datos así terminados, pero creo que pasa dentro de las generaciones más jóvenes. ¿Cuál sería el balance positivo, Ángela, de este segmento? Mira, el que estamos creciendo, de que vamos mejorando y que podemos mejorar mucho más, que podemos las mujeres ocupar los lugares, hay posibilidad, y que hay algunas que lo han logrado a fuerza propia. ¿Ves? Ahora creo que tenemos una sola mujer candidata presidencial y es una joven. Se atrevió. Ganará, no ganará. Es un partido pequeño, pero se atrevió. Crea un precedente. Habría que ver cuántas de nosotras no queremos reconocer toda nuestra fortaleza y atrevernos, sabiendo muy bien que puede ser un camino empedrado, pero eso no significa que no sea transitable. Y bueno, es admirable ver cómo de tiempos en donde la mujer no podía ni siquiera votar, hoy en día ya llegamos estamos a ese nivel de que las mujeres están en esos puestos. Quizá no aquí todavía, pero hay países donde sí. Hablamos de 22 mujeres a nivel mundial, más o menos, que están ya en puestos importantes de gobernación. Sí, o son presidentas o jefas de Estado. Y con un buen ejercicio. Que hay algunas que han fallado, sí, porque somos seres humanos. Pero también hay hombres que han fallado, sí, eso no, una cosa no quita la otra. Sí, y volvemos, o sea, estaríamos repitiendo lo que ya hemos dicho. Vamos a atrevernos, vamos a comprometernos y vamos a unirnos en cooperación para vivir en un mundo mejor, simplemente. Que así sea. Bueno, señores, yo creo que por aquí, ya con ese balance positivo mencionado, vamos a despedir este segmento, pero no se vayan, que todavía queda mucho más en Mujer a Tres Tiempos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y hemos llegado a un Ecos de Salud. Un Ecos de Salud con el que yo misma fui que le propuse a Ángela que habláramos, porque hemos conversado en el programa en varias ocasiones sobre el duelo y que hay diferentes formas de duelo. Una de las cosas que hablamos en una de las visitas que tuvimos aquí
de Miguelina y también de Isabel María, probablemente. Isabel María. Hemos tenido varios programas con el tema del duelo. Y se habló con Jocelyn. Con Jocelyn Quesada. Tienes razón. Fue que hay diferentes tipos de duelo. Está el duelo de cuando tú pierdes algo, cuando tú pierdes a alguien, cuando te pasa algo que te arrebatan de tu vida. Y ahí viene el tema de los traumas. Sí. Esos traumas que uno vive y que uno no sabe a veces cómo sobrellevar. Cuando tú chocas, que después no quieres volver a coger un guía. Cuando te asaltan, que después no quieres cruzar por esa calle. Cuando hay inundaciones, se inunda tu casa. Y después cuando llueve te brinca el corazón. Mira, y lo grande es que tú lo mencionas, Carmen, cuando uno puede reconocer el origen del trauma o del shock o de la fobia o de la tristeza. El punto es que muchos de los, como tú llamas, traumas, se producen en la primera infancia, muchos de ellos, y otros en el que la mente bloquea. Y tú tienes lo que tú dices, le tienes miedo al agua, pero no recuerdas por qué ese momento. A veces son situaciones que son tan dolorosas volver a ella que la mente te las envuelve. Solamente sabes la reacción. Hasta que no te atreves primero a buscar ayuda, porque aún las personas que nos hemos formado en el área de la psicología o del coaching o de cualquier tipo de terapia, tú has oído mucho de que no podemos trabajar con nosotros mismos. Claro. Entonces, este mundo fue hecho, o sea, que nos resulte claro, no dice Desiderata, ¿verdad? Fue hecho, yo me maravillo, porque fue hecho de manera perfecta. Y por eso no vinimos solos en el mundo. Y esa capacidad o esa fortaleza, ese atrevimiento, esa fuerza de poder, de reconocernos vulnerables y de reconocer el momento en que necesitamos ayuda, que hay un tramo de la vida que no podemos transitar solos, o sí podemos, pero no estamos, tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero necesitamos a una compañía poder pedirla. Durante mucho tiempo se creyó que buscar un psicólogo o un consejero era algo extremo y era un estigma. Sí, te tildaban de loco. Exacto, mira qué lindo, exacto. Entonces, no, porque es esa compañía. Yo te puedo decir, yo le tenía fobia a los lagartos, a las salamanquejas. ¿Por qué? Bueno, yo no sé, yo no te voy a decir por qué, ni te voy a... Porque todavía tú no sabes. No, pero los superé. No te puedo decir que hacía como hacía mi papá, que los cogía en sus manos. No hay que llegar a tanto. O sea, para ver que no hacían absolutamente nada, pero podemos coexistir. Ya tú lo ves y no sales huyendo. No te voy a decirte una cosa, lo voy a coger en la mano, dije qué sé yo qué, pero a veces incluso he llegado a darle las gracias por su existencia. Porque se comen los moquitos. Porque se comen los moquitos, la cucarachita y ese tipo de cosas. Pero a eso a veces tú lo entiendes perfectamente. Sin embargo, esa experiencia que te marcó en ese momento de la vida que tú no recuerdas probablemente, pues subyace. Y que tú como psicóloga y coach casi, porque con todos esos talleres y cosas que tú has hecho y certificaciones de todo que tú tienes, ya tú eres coach también. ¿Cómo tú identificas, cómo tú logras romper y que tú te des cuenta cuál es la raíz de ese trauma? En el caso mío, yo digo que hay cosas que me cambiaron la vida. Por ejemplo, la terapia psicocorporal a mí me cambió la vida totalmente. Trabajar las emociones desde el cuerpo y desbloquear esos segmentos corporales donde esas emociones pues hicieron residencia y están ahí. Ese acompañamiento es vital.
Luego, que creo que Lluvia estuvo aquí hablando de eso, la biodescodificación, a mí también, o sea, me ayudó muchísimo. Es ese acompañamiento también que hace el coaching, que es diferente a la terapia, pero a veces con preguntas muy puntuales puedes ir descubriendo todo lo que hay dentro de ti misma, de mí misma. Todo lo que nosotros necesitamos para sanarnos, pues Dios lo depositó dentro de nosotros y nosotros somos capaces de hacerlo. A veces sencillamente encontrar quien le dé vuelta la llave y abrirlo. Y cuando son casos, por ejemplo, o sea, no es lo mismo un trauma que tú sufriste de adulto, que tú automáticamente identificaste que esa experiencia a ti te traumatizó, que cuando es algo de niño. El niño acaba de vivir un trauma, tú como padre sabes que vivió ese trauma. ¿Cómo tú lo acompañas en ese proceso? ¿Qué tan importante es que haya un acompañamiento profesional? ¿O que se sigue manejando y ayudándolo a enfrentar los miedos desde casa es suficiente? Mira, hay un señor Obeirón, creo que es el apellido, no sé, porque es muy gracioso, que a mí me encanta como él lo plantea. Y es que en el presupuesto familiar, que está el pago de la vivienda, la comida, los colegios, ¿verdad que sí? Debe haber terapia. Debe haber terapia. De alguna manera. Porque yo pienso a veces, y ahí hemos hablado del rol de los tíos también, a veces uno está tan involucrado en todo esto que no te es tan fácil, porque eres parte como del sistema. Es alguien que pueda tener una mirada fresca y desapegada, que pueda acompañarte. Incluso acompañar los mismos hijos. O los padres, a veces, que se quedaron con algunas ideas y algunos temores que no pudieron descubrir. Y sucede con los compañeros de trabajo, sucede con los supervisores muchas veces. Que tú sientes todo lo que yo expreso a veces de la otra persona, vive en mí de alguna manera. Y por eso lo puedo ver con tanta facilidad. Pero eso yo creo que debiéramos de invitar a quienes se dedican a eso. Yo estoy hablando desde mi experiencia personal, pero hay muchos eventos de la vida en que al descubrir su origen desaparecen, y otros que sencillamente aprendemos a vivir con ellos. Sí. Realmente es como te decía al principio cuando estaba haciendo la introducción, o sea, cuando tú tienes un choque, que tú no quieres volver a coger un guía, pero eventualmente tú lo coges y tú dices, bueno, tengo que manejar porque tengo que ir al trabajo. Tengo miedo, pero me voy con miedo. Exacto. Entonces, tengo miedo, pero me voy con miedo. En el momento en que, bueno, yo me imagino que en alguna otra vida o en algún momento, yo pienso que sí, que como íbamos a la montaña y se hablaba de la peligrosidad en mi infancia, yo le tenía muchísimo miedo a manejar. Y te digo que no hace mucho que yo me atreví a ir a Jarabacoa manejando yo. Y Dios es tan bueno, Carmen, Dios es tan bueno que me hizo perderme y tuve que coger como 3 veces para arriba y para abajo para sanarme. Para que fuera más largo el camino. Sube y baja y no encontraba la dirección. Y al final de cuentas, entonces, si ya lo hice tantas veces y no sucedió nada, ya va menguando el miedo y a veces hasta desapareciendo o aprendiendo a vivir con él. Es que yo creo que, o sea, uno en el día a día, en todo lo que uno está empezando a hacer, uno tiene miedo. Cuando un joven está empezando a manejar, empieza a manejar con miedo. Entonces, son cosas así. Entonces, igual, cuando hay un trauma, uno tiene que, con miedo, habría que ver la profundidad, la intensidad, porque son sensaciones, son emociones, ¿verdad? Humanas. Nosotros no vivimos en una sola emoción.
el asunto es poder reconocerla y como hubiese dicho una de las maestras de biodescodificación, reconocer la emoción como una información. ¿Qué me trae? ¿Qué información me trae la emoción? ¿Y qué yo puedo hacer con ella? ¿Para qué viene? ¿Para decirme qué? Es eso de aprender a hablar con nosotros mismos. Hacernos amigos de nosotros, que a veces vivimos muy lejos de nosotros mismos. Sí, y en ese hablar uno hace reflexiones a veces en las que tú te recuerdas y te vas quitando el miedo con las mismas palabras. Tú mira, no, o sea, tú mismo te calmas con tus palabras internas, conversando contigo. Mira, a mí la espiritualidad para mí tiene un papel muy fundamental. Hay quienes te dicen que es muy fácil, es muy cómodo creer en Dios porque al final tú lo descargas todo en Él. Bueno, pues sí. ¿Y? A mí me va bien así. A mí me va bien, perfectamente. O sea, a final de cuentas, ¿dónde vive Dios sino dentro de mí? Entonces, es poder reconocer la emoción, poder pues establecer esa comunicación, saber qué mensaje me trae y vivirlo, transitarlo, reconocerlo. Eso yo creo que hemos hablado con Isabel María y Miguelina y algunos de las otras invitadas que trabajan el tema día a día. Yo creo que va a tocar traer a Lluvia de nuevo por aquí, a que hagamos una biodecodificación. Sí, habíamos dicho que íbamos a hacer un tallercito aquí. Sí, y un ejemplo de cómo era. Y constelaciones. En las constelaciones se descubren tantas cosas interesantes sobre nosotros mismos. Y al final de cuentas es eso, es descubrirnos cada día hasta llegar a nuestra esencia y encontrar a eso que vinimos, o sea, a ser felices con lo que somos. Y todo tiene también cierta conexión con los antepasados, según la biocodificación. Que hay que ver también qué vivieron los antepasados de nosotros, que hicieron que tuviéramos porque quizá ese trauma que yo tengo, por poner un ejemplo, quizá ese trauma que yo tengo, que tú tenías de la montaña, quizá no era algo vivido tú, sino algo que alguien te había transmitido por una vivencia que había tenido. Claro, porque si ahora que yo tengo mascotas, por ejemplo, con hay quienes le tienen temor a los perros, ¿verdad? O a las cucarachas. Una cosa es que la gente le tenga más miedo a una cucaracha o a los ratones, ¿verdad? Mi mamá todavía al sol de hoy, yo no sé por qué, pero ella no puede ver ni en pintura una de las mariposas negras, marrones que aparecen en la época de San Andrés y no sé cuánto. No la puede ver. Tú le dices que hay una mariposa ahí, ella se esconde. Entonces hay que descubrir todavía no sé de qué mensaje, qué significa, qué representa la mariposa negra para ella. Yo recuerdo que a mí de niña me decían que daban fiebre, que eran malagurios. Sin embargo, hay personas que dicen que son mensajeras de buena noticia. A mí me encantan, por ejemplo, que los colibrí entren a mi casa y vuelen ahí dentro. Me encanta. ¿Ves? Pero a eso venimos. Cada situación de la vida, cada evento, no viene porque sí, viene con una misión y es de contribuir a nuestro crecimiento. Es descifrarlo, creo yo, en lo que ha sido mi experiencia en estos cortos años que llevo aquí en el... Cortico, pero ahora es que faltan. Ahora es que faltan. Eso es, o sea, es ese viaje apasionante de conocernos a nosotros mismos y es un ejercicio diario. Bueno, entonces podemos decir que los traumas, en definitiva, como todo lo que hemos hablado aquí, que señor, hay que buscar ayuda. Hay que saber admitir que se necesita ayuda. Que necesitan ayuda y que no son imposibles sanarlos, están ahí. Tenemos todas las herramientas. Y nosotros, como algo que hablamos cuando hablábamos yo soy la medicina.
Y como algo que hablábamos aquí cuando estuvo nuestro amigo Francisco Montalvo, que es que lo que no podemos es dejar que ese miedo nos paralice. Debemos de enfrentarlo. Sí. Y a veces paraliza. El miedo. Y si vemos que nos paraliza, entonces hay que definitivamente hay que buscar ayuda. Exacto. El miedo, yo digo que hay dos cosas que hace. Te empuja a hacer lo que no quieres o te detiene para hacer lo que sí debes. Entonces, pero es parte de nosotros. O sea, una gente sin nada de miedo, ¿hasta qué punto no sería una condición o una característica de un psicópata? Bueno, obviamente, o sea, No nosotros sé. inclusive dentro de lo que es la sociedad, sin el miedo a las leyes y a las reglas, fuera un caos total. Sí, que bueno, miedo, o sea, por lo menos respeto. Respeto, que sería una modalidad. Pero es difícil, por no decir imposible, pasar por esta vida y este mundo sin tener experiencia, momentos desafiantes que nos marquen, que nos aten, que nos impidan caminar como debemos para llegar a donde queremos. Entonces, ese es el acertijo. Ese es el tratar de ir solucionando día a día. Así. Bueno, pues señores, yo creo que por aquí podemos dejar ya el programa de hoy. Ha sido un programa sumamente nutritivo, Ay, sí. enriquecedor. Ay, sí, yo espero que le guste porque yo me he sentido muy bien. Ay, sí. Ha sido como iluminador. Sí, sí. Entonces, recogiendo, pues vamos a vencer los miedos, las mujeres, y participar en política. A los hombres a vencer sus miedos de sentir que las mujeres somos competencia, y sino que nos vean como compañeras y nosotros también lo veamos a ellos como compañeros, y que el deber y el compromiso que tenemos juntos en armonía, en una cultura de paz, pues contribuir a una sociedad mejor. Bueno, pues a ustedes, gracias por estar con nosotros. Esperamos que lo hayan disfrutado, que nos tengan pendiente en las redes sociales. Yo espero que ustedes nos estén siguiendo no solamente en el canal, sino que nos sigan en las redes, que nos sigan en YouTube, por todos lados. Que digan temas que quieren, que sugieran invitados que quieran que traigamos. O sea, activen esas notificaciones para que cuando se suba un programa puedan ver el programa por segmentos y disfrutar esos momentos que más les gustaron y compartirlos, y que nos escriban. Nos pueden escribir sugiriéndonos personas que ustedes quieren que venga al programa. Nos pueden escribir sugiriendo temas. Y hasta diciendo, quiero ir para allá. Y son bienvenidos. Así que muchísimas gracias. Bueno, ya ustedes vieron, yo no hago mucha falta aquí a veces. Oye. Pero ustedes sí que hacen falta. Así que nos vemos en el próximo programa.